juntos como comunidad. Amén y amén. Y bueno, mira, la oración tiene poder. Y tengo también ahí un gráfico, si me ayudan atrás, de 2 oraciones, de 2 domingos que hemos visto. Va a también mover aquí un poquito el atril. Y antes de comenzar le doy la bienvenida, no sé si está ya la productora, la bienvenida a los amigos que se conectan a través de las redes sociales y a través de las plataformas, así que bienvenidos y bueno, los que estamos aquí también. Hemos visto 2 mensajes con 2 tipos de oraciones de poder que tú y yo debemos de tener también en nuestro corazón. Vimos al profeta Elías y estas fueron las características de la oración, los elementos que incluyó el profeta Elías en su oración cuando Dios mandó fuego y consumió el altar y se enfrentó a los profetas de Baal. Que nuestras oraciones contemplen adoración y alabanza, que sometamos nuestra voluntad, que seamos obedientes, seamos específicos en la oración y que nuestras oraciones siempre glorifiquen al Señor. Puedes decir eso. Hay mucho por qué adorar al Señor. Hay mucho que someter nuestra voluntad. Tenemos mucho que hacer por obedecer al Señor. Y créemelo que estas oraciones, cuando empezamos a ver estos modelos, no estoy diciendo que esta tiene que ser, pero son elementos que nuestras oraciones deben de contener. Este es el profeta Elías y quiero que recordemos lo que pasó con la oración de Salomón, porque vamos a ver otra. Salomón, ¿qué características tenía en su corazón? Un corazón humilde. 2, también si te das cuenta que Elías, una petición específica, él buscaba un corazón íntegro, un corazón que se sometiera a la voluntad del Señor, un corazón que fuera sabio, un corazón entendido, lo vimos el domingo pasado. Él estableció prioridades y mira, ¿sabes que a veces nos falta establecer prioridades en nuestras oraciones? Todo gira a lo material, todo es material. Y dame y prospérame y una esposa y dinero y trabajo y me quiero comprar un carro y una casa. Y a veces nuestras prioridades van hacia lo material. Señor podía obrar y darle sabiduría de lo alto. Y aquí te lo dejo, para que no solamente te lo quedes tú, le compartas a otros y nuestras oraciones de quedarse en el techo de la casa o a veces hasta en el piso. A veces estás orando viendo al piso y ahí se queda la oración porque no tenemos algo de esto. Solamente quiero pedir específicamente por ciertas cosas, pero no hay una prioridad concreta en mi vida para glorificar al Señor. Quizá no confío, a veces oramos sin confiar que Dios va a obrar. No sé adorar, no sé cómo levantar mi voz y por eso Elías lo decía, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Ese es el estilo de la comunidad del Olivo que debe distinguirse a la hora de orar. Y vamos a ver hoy el más grande ejemplo de una oración de poder y lo vamos a ver en el qué mejor ejemplo que en el Señor Jesucristo. Mateo 26, vamos a leer del 36 al 46, está un poco largo, prende tu Biblia de preferencia, yo sé que lo van a poner en la pantalla, pero otra cosa, o que el que está poniendo las letras no se haya equivocado. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús, yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, está la Nueva Versión Internacional, yo te voy a leer la Reina Valera, cualquiera de las dos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, es cuando van a crucificar, cuando van a apresar al Señor Jesucristo. Llegó a Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró. Mira lo que está haciendo Jesús. Se postró sobre su rostro, sobre su rostro. Y ve el modelo de esta oración de Jesús. En medio del dolor, Él se postra sobre tu rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos ya estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Cuántas veces tenemos que estar orando? 3 veces. Y piensas que con una ya es suficiente. Es que Dios no me oye. Con una oración.
Y dejándolo se fue de nuevo por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Imagínate que te diga el Señor eso, dormilón, mejor ya, ahí quédate. Está bien difícil contigo. Dormir. Quiero que veas qué pasa cuando tú oras. ¿Qué hizo Jesús? Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La oración produce una acción, ¿eh? La oración produce una acción. Levantaos. Jesús después de orar se levantó, no se fue a esconder cuando venían los soldados por él. Y vamos a meditar nada más en el versículo 42. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, te estoy yo leyendo la traducción viviente, hágase tu voluntad. ¿A qué se enfrentaba Jesús esta última noche? La persecución, la oposición, la apostasía y la incredulidad fue lo que se enfrentó Elías, si recuerdas. Persecución, oposición, apostasía, incredulidad. Elías se enfrenta ante esto. ¿A qué se enfrentó Salomón? La inexperiencia, la incertidumbre y la inseguridad. ¿Te sientes inseguro? Es tiempo de orar, pero orar con el poder del Espíritu. Y hoy vamos a ver a Jesús. Jesús está experimentando enfrentarse a la muerte, a la traición, a las mentiras, a la injusticia y al abandono. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Se pone a orar. Y dice que se entristeció, su alma se angustió y había esta gran tristeza. Tan fuerte era la prueba para Jesús que tuvo que ir a orar 3 veces en un corto periodo de tiempo. No, pastor, es que yo oro 5 minutos para que el Señor me bendiga y toda la semana se me olvidó orar. No podemos en Comunidad del Olivo dejar de orar. Tenemos que ser una comunidad que impacte por su vida de oración. Y ya lo estamos haciendo. Pero no es suficiente 2 o 3, es todos tenemos que orar. Todos que, dinos, oye, ayúdame a orar por mis hijos. Quizá te están promoviendo en tu trabajo, quizá te está yendo muy bien. Gracias a Dios no vamos a dejar de orar por eso. Pero parece que cuando el Señor cumple algo ya se me olvida orar por eso. Una sola oración no siempre va a arreglar las cosas. Una sola, ni 2 minutos. Y vemos la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él estaba seguro que la muerte lo estaba esperando. Él ya sentía este fétido aliento, dicen algunos autores, en su rostro. Jesús siente la muerte en su rostro. ¿Quién quiere morirse a los 33? Levante la mano, ¿quién se quiere morir a los 33? Y menos en la agonía de la cruz. Esta era la lucha suprema del Hijo de Dios. La salvación del mundo estaba en peligro, y lo digo así entre comillas porque no, ¿verdad? El plan de Dios. El hombre quizá pudo haber dicho: Señor, no, Padre, ya no quiero ir a la cruz. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué crees que Jesús estaba orando de esa forma? Y a veces el Señor va a actuar, mira, de pura gracia, de forma inmediata en tus oraciones. Pero otras veces Él quiere que el corazón no deje de clamar. No dejes de clamar en la oración. No te detengas. Es que ya oré 2 días. Señor, mándame por favor a mi esposo. Yo llevo 2 días orando y no me ha contestado. Como leíamos en la mañana la vida de Sansón, inmediatamente vio una filistea, cayó rendido ante la filistea. Y todavía el papá dijo: no, mi hijo, esa filistea no te conviene. No, me quiero hasta casar con ella. ¿Y a qué nos estamos enfrentando? ¿A qué te estás enfrentando hoy en el 2024 en tu vida? Ya vimos lo que se enfrentaba el Señor Jesucristo. ¿Y a qué te estás enfrentando? Y en el dolor. Y es una oración para poder decir, como es el título de esta mañana: haz tu voluntad. Y vamos a ir rápidamente viendo cosas importantes de lo que el Señor Jesucristo nos enseña esta mañana sobre nuestra oración. Primero, Jesús se fue a orar solo. Se fue a orar a un lugar privado, a buscar el rostro del Padre. Y en su agonía y en su dolor, Él ya sabía que iba a morir. Y segundo elemento, fíjate, la actitud del corazón: se postró sobre su rostro. ¿Y qué es lo primero que hace el Señor Jesucristo? Él habla con el Padre.
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y la segunda vez vuelve a levantar la voz, Padre mío. Y la tercera vez, Padre mío. ¿Cómo es tu relación entre hijo y padre con Dios? ¿Cómo es tu relación? Es una relación. ¿Cómo es la relación con tu papá? Es una relación de amor, de fraternidad. Y así es como debe de ser nuestra relación. Jesús nos habla de esta relación con su Padre. Y él vuelve a buscar en el versículo 44 el rostro del Padre. Y mira lo que dice Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y mira lo que pasa con Jesús cuando él está buscando al Padre. Dice en Lucas, en los evangelios sinópticos, se le apareció un ángel del cielo para fortalecer al Señor Jesucristo en medio de la oración. No sé si te ha pasado, pero yo he estado orando muchísimas veces y siento el poder del Espíritu Santo fortaleciendo mi corazón, aunque no vea que inmediatamente hay una respuesta. Eso es lo que hace el Espíritu. ¿Lo has experimentado? Orar y que el Espíritu te esté fortaleciendo en ese momento. Dice, ay Señor, me siento que tú estás aquí en establecer. El Hijo de Dios está a punto de morir. Orar una sola vez no siempre será suficiente. Y vemos la relación de Jesús con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? Él le habla como este Padre, esta relación íntima. Y el Salmo 25 dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. La comunión íntima. Anhela tener una relación íntima con el Señor Jesús. Íntima, cuando puedas hablar, Señor, me siento así, la verdad me siento ya bien preocupado, no veo hasta cuándo, dame paz en mi corazón, no puedo resolver los problemas, no puedes resolverlos. Y vemos esta relación. Dos, vemos la petición de Jesús, le pide al Señor que si es posible, lo libre de la copa del sufrimiento, muerte que está a punto de experimentar en la cruz. Hay una copa de bendición y hay una copa de maldición y de juicio. Jesús está a punto de experimentar la de juicio sobre su cuerpo. ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿Qué tanto amas al Señor Jesucristo y su palabra? Y que en medio de donde estés, en el carro, en la cocina, trabajando, estés en esta íntima comunión con Él. Así que una oración de poder es pedir que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Verso 42, otra vez fue, lloró por segunda vez diciendo, Padre mío. Y las otras versiones dicen, Abba Padre. Y si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, haz tu voluntad. Recuerdo cuando empezamos en la pandemia, ya hace, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto fue en la pandemia? 4 años. Empezamos nuestra iglesia en línea el 21 de marzo del 2020. Ahí ayer me llegó las notificaciones de YouTube de cuál fue el primer servicio que transmitió la iglesia por internet. Y recuerdo que platicamos el consejo y yo y veíamos qué teníamos que hacer. Yo platicando con mi esposa y orábamos y buscamos la dirección del Señor. Y yo decía, Señor, muéstrame tu voluntad de lo que es lo que quieres que hagamos. Y no se me olvida, llegó una persona a mi casa, que es su casa. Cuando quieran ir, están invitados. Bueno, ese tiempo era otro lugar, ahorita es otra ubicación. Y no se me olvida, y lo comparto para que veas y sepas que cuando tú rindes tu voluntad al Señor, Él provee de todo. Y yo le decía a mi esposa, ¿cómo le vamos a hacer? La iglesia tiene que comprar mucho equipo, no tenemos el equipo, tenemos que hacer estas transmisiones, no sabemos hacerlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Y de repente llegó una persona a la iglesia y nos quedamos, yo me puse de rodillas inmediatamente, llegó y me dijo, ¿sabes qué, Alfredo? Vengo a traerte esta cantidad de dinero para que me conmueve. Y mira, me conmueve porque el Señor es un Dios de amor que cuida de su iglesia. Y llegó así a tocar y me dijo, aquí hay, y fue algo que me sorprendió porque dije, Señor, entonces tu voluntad es que la iglesia no cierre. Y a veces nos cuesta trabajo rendir, no a veces, nos cuesta mucho trabajo rendir nuestra voluntad. Lo más fácil para la iglesia es haber dicho no hacemos nada y vamos a esperar a ver cuánto tiempo pasa y después lo volvemos a hacer. No ha habido un solo domingo, hermanos, y lo digo como testimonio de fe del Olivo,
No ha habido un solo domingo, y lo puedes ver en YouTube, que no hayamos dejado de tener iglesia en línea. Y aún en la presencialidad lo seguimos teniendo. Y someterte a la voluntad del Señor implica tus emociones, tu corazón y tu mente. Pero hay que ser obedientes para poder someter las circunstancias. Y sigo sufriendo y voy en la soledad y le digo, Señor, aquí está mi corazón, ya no puedo más. Y vamos a tener que experimentar el sufrimiento. Parece que oramos para evitar el sufrimiento. Esta no es la vida del creyente, pedir evitar el sufrimiento. Se sufre en el mundo por el pecado y como creyentes también se sufre. Nuestra fe es quebrantada. El dolor de una enfermedad, la zozobra de perder el trabajo. Y con toda reverencia lo digo, ¿verdad? Debemos decir que aquí vemos a Jesús aprendiendo esta lección que todos los humanos debemos de aprender algún día. Aceptar lo que no podemos comprender. Acéptalo. No lo puedo comprender, Señor. No lo entiendo, pero sé que estás haciendo tu voluntad. Y algunas batallas se tendrán que pelear solas. Prepárate. Ay, me mandaron el testimonio. Ayer le doy gracias a Dios porque me mandaron el testimonio. Ayer en Chiapas se presentó delante de 5,000 evangélicos la versión de la Biblia en la lengua chol, donde ya está la Biblia completa ya en las versiones náhuatl también, y esta versión chol. Se llevó años en traducir la Biblia en esta lengua de las comunidades de Chiapas. Y veía las fotos de los hermanos y leyendo el evangelio en el chol. Es increíble, estamos tan acostumbrados a leer en español. Hay gente que no sabe leer en español. Y gente que pasó años y sufrido la persecución por traducir la palabra del Señor y no se ha detenido y que pelean estas batallas. ¿Qué peleas hay en el corazón que hoy estás peleando? Que nadie sabe. ¿Y qué tengo que hacer si quiero orar en el poder del Espíritu y poder decir esta mañana, Señor, haz tu voluntad? Lo primero que tienes que hacernos a la voluntad. Este versículo nos enseña la importancia de someternos a la voluntad de Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas. Y sí, vamos a sufrir, sí hay dolor. Y no quiero pensar ni que veamos que este es un mensaje solamente de hablando cosas negativas. Hablamos de la situación que Jesús enfrentó. Él estaba a punto de morir. Y como lo dije, a los 33 años, toda la vida por delante. Pero no, Jesús estaba a punto de dar su vida en la mera fuerza o flor de su juventud. Y a veces no comprendemos las cosas, pero entre más someta mi voluntad. Y asimismo el cristiano, tú y yo somos llamados hacer la voluntad del Señor, no solamente la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos que nos domina, sino buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros, voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos hijos de ira. Pero hay que hacer hoy la voluntad de Dios, no sirviendo al ojo, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Lo puedes leer todo esto en Efesios. Sometamos si queremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Somete tu voluntad. Señor, te obedezco. Y a veces obedecerte es quedarme callado, no hacer nada, dejar que tú actúes. Y es increíble, estoy seguro que tú puedes platicar muchos de tus testimonios que tú has dicho, Señor, te entrego mi voluntad, y empezaste a ver que Dios empezó a actuar. Pero entre más resistamos la voluntad, menos vamos a ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y recuerda que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y tú puedes decir, oye, ¿qué tiene de bueno en Jesús? Pues mira, si Jesús no hubiera muerto, tú y yo no tuviéramos salvación ni vida eterna. Dificultad, la voluntad del Señor. Jesús nos da este ejemplo de acudir al Padre en momentos de dificultad. Póstrate sobre tu rostro. Ya no trates de resolver los problemas por tu cuenta. Hay que seguir el ejemplo de Jesús. Yo no puedo solo. Tú y yo somos frágiles, inseguros y temerosos. Pero la oración que experimenta el poder del Señor, muchas veces la vemos a través de la angustia. Hay momentos en que todos nos van a fallar. Se van a quedar dormidos, todos. Los amigos de Jesús, espérenme aquí, les dijo Jesús, voy a orar, por favor ayúdenme a orar.
Y yo creo que avanzó y de repente empezó a escuchar a lo lejos los ronquidos de Pedro. Y, oigan, les dije que oraran. No, no, sí, Jesús, sí, 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 sí. Y se fue a volver a ir y los vuelve a encontrar. Y la gente que dice que va a estar para ti te va a fallar. Te va a fallar. Todos, no hay nada que te pueda consolar. Pero en esa soledad está con nosotros aquel que en el Getsemaní lo experimentó y lo superó. Tercero, la confianza en la sabiduría de Dios. Y ese es un punto muy difícil. ¿Cómo aprender a confiar en los planes de Dios? Si Dios fuera bueno, ya había hecho esto en mi vida. Y lo he compartido muchas veces, que me ha tocado ministrar jóvenes solteros, que por mucho tiempo me tocó hacerlo, y me decían, es que si Dios fuera bueno, ¿por qué permite que todavía a esta edad no me case? Y yo le preguntaba, y bueno, ¿qué haces en la iglesia? No, nada más voy y escucho y me voy. Dije, ¿estás sirviendo? No estoy sirviendo, pero yo quiero que Dios me conteste. Y veía que su búsqueda de Dios era para que le diera el consuelo o el capricho de tener una esposa o esposo en su momento, más que confiar en la sabiduría de Dios, que él quería trabajar. Ese trabajo que yo necesito, que yo creo necesitar, cuando el Señor quiere proveer y darme todo lo que Él tiene conforme a su voluntad. Y Jesús confía en la voluntad y en la sabiduría del Padre y le dice, si Padre, puede pasar esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Elías tuvo la confianza de que Dios iba a intervenir en su necesidad. Hoy tienes la confianza de que Dios va a intervenir en tu vida. ¿Crees en eso? ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees así ciegamente por fe? Señor, yo confío que vas a intervenir en esta necesidad. ¿Estás seguro y confiado que Él va a intervenir completamente en tu vida? Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, no una actitud de derrota, no una actitud negativa de que el Señor ya se tardó. Es una actitud de confianza que me ayuda y desafía mi fe y saber que Dios tiene algo mejor para mi vida. En el que Jesús. Y vemos el mejor relato en el Evangelio de Marcos, en el que Jesús comienza su oración en Marcos 14, 36 diciendo, Abba Padre, Abba Padre. Y esta palabra tan familiar para nosotros, tan cotidiana, que nadie en ese tiempo se había atrevido a mencionar, hoy Jesús se la dirige a su Padre. Él habla con el Padre Celestial de manera infantil, confiada, como un hijo pequeño con su Padre. Tenemos que aprender a confiar más en el Señor y menos en nosotros. Tenemos que experimentar oraciones que transformen nuestra vida. Y como yo les decía el domingo pasado, ten la expectativa de que Dios va a hacer algo en tu vida. Ten esta expectativa de que Él tiene algo especial en su tiempo y en su momento. Acepta el sufrimiento y aceptemos el sufrimiento de Dios como parte de su plan para nuestras vidas. Qué difícil es aceptar eso, ¿eh? El sufrimiento es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Jesús acepta beber la copa del sufrimiento como el plan redentor de Dios para su vida. Yo me tengo que sentir animado y aceptar los desafíos. No me gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Pero sé que el sufrimiento y el quebrantamiento en mi vida es parte de un plan todavía mucho más maravilloso de Dios para mí, para ti y para usted. Y yo recuerdo las experiencias difíciles de mi vida que si no las hubiera atravesado, yo no estaría aquí parado. No busques y no busquemos la oración para cambiar los planes de Dios. Pero que tampoco mis oraciones sean de un sentido de derrota, de que bueno, Señor, aquí estoy, si tú quieres. En Jesús, para mostrar a un plan mayor, más grande de lo que tú y yo podemos imaginar. En buscar durante el dolor y el sufrimiento y la lucha la dirección del Señor para enfrentarlo. Esta es una oración de poder para que, Señor, haz tu voluntad. Y lo último que hizo Jesús, Él buscó la voluntad del Padre en sus decisiones. ¿Qué vas a decidir estos días? ¿Qué tienes que decidir? ¿O prefieres no decidir y que otros decidan por ti? Y no decidir es tomar una decisión. Al seguir al ejemplo del maestro,
podemos buscar la voluntad de Dios en nuestras decisiones y acciones diarias. Estas son oraciones de poder, las que buscan cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. En lugar de confiar en la propia sabiduría o deseos, podemos buscar la dirección del Padre como Jesús lo hizo. Y seguíamos siguiendo a Jesús a la cruz. Si vimos que sus amigos lo abandonaron. Y seguir a Jesús cuesta, claro que cuesta. Pero recibimos más de lo que nosotros podemos darle al Señor. Que hoy estés con vida. Que la gente te quiera, que la gente te ame, que la gente te acepte, que la gente te perdone, que seas libre de las culpas, que ya no vivas del pasado, que ya no te estés atormentando por otras relaciones tóxicas, ya no eres un tóxico ni tóxica, gracias a Dios. Te liberó de la toxicidad, ¿no? De contagiar a otras personas con tu manera tan negativa de ver la vida. Porque ya eres alguien nuevo y esta es la bendición de estar en Cristo. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Las cosas viejas fueron las de ayer, ¿eh? O sea, no vemos de que, no, en 1985, no. Las cosas viejas pasaron ayer. Si ayer andabas así con tus achaques, pues ya el Señor te está sanando de tus achaques. Si ayer andabas incrédulo de que el Señor podía hacer en tu vida algo, hoy cree lo que el Señor quiere hacer algo en tu vida. Que la enfermedad, la prueba, la lucha es parte del sufrimiento, de la madurez cristiana y de ser más como Cristo. Ya no vivo yo, más vive ¿qué? Cristo en mí. Ya no vivo yo, es Cristo en mí. Por eso puedo venir a buscar su rostro a través de la oración. Señor, busco tu voluntad en mis decisiones. La oración de poder en Jesús es la máxima expresión que podemos tener tú y yo de la importancia que la oración tiene poder. Yo creo que la oración tiene poder. Esto es el resultado de muchas oraciones, tener comunidad del Olivo, de poder tener este compañerismo como iglesia. Y mira cómo termina Jesús, y así vamos a terminar esta mañana. Dice el verso 46, puedes orar en el poder del Espíritu, puedes enfrentar las circunstancias. Pero ¿por qué te acobardas? Dice el Señor que Él va a vomitar a los cobardes. Miedo me debe dar los cobardes. A los que les tiemblan las piernitas por el evangelio. Qué pena decir que soy cristiano y aquí estoy en la fiesta, en la posada. No, pues si todos están tomando, pues yo también voy a tomar para que no me digan nada. Y quiero ser como el mundo porque quiero agradar al mundo. Dice el Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que líbralos del mal. Y Jesús, después de orar, aprende, tú y yo tenemos que aprender lo que Él hizo. Él se levanta y enfrenta las situaciones. Eso es lo que hace la oración. Señor, pues mira, todavía no me caso, pero sé que tienes un plan para mi soltería y la voy a disfrutar y voy a compartirle a todo el mundo de lo que tú has hecho en mi vida y que puedes usar un soltero o una soltera. Recuerda, y yo siempre lo he mencionado para aquellos que están solteros, solo hay mucha gente, pero gracias a Dios los hijos de Dios están nada más solteros, tranquilo. Mas no solo, hay mucha gente que te quiere y te acepta y que te ama. Enfrenta las circunstancias. Jesús no se quedó tirado ahí de rodillas a que vinieran los soldados. Jesús, deja de orar, vámonos. Jesús termina de orar, va con los discípulos y enfrenta la situación y se para delante de los romanos. Eso produce la oración de poder. Enfrentar las circunstancias, no irse a esconder. Se levanta de la posición de rodillas para emprender la batalla de la vida. Eso es lo que hace la oración. Párate. Enfrenta las circunstancias. No te quedes ahí. ¿Cuántos llevan ahí? Quedando, esperando el milagro. Ahí esperando el milagrito. En la mecedora, sentado en el porche de la casa. Ahí. Ya dormidos. Señor, vas a hacer algo. Levántate. Jesús dice, levántate. Dice, habla en plural. Levántate que viene y el que quiere apresarme. Porque he terminado de orar y he aceptado la voluntad del Padre. Sí, Señor, voy a morir en la cruz a mis 33 años y voy a cumplir tu plan, porque esto lo produce la oración que he pasado contigo 3 veces orando. En la oración una persona se arrodilla delante de Dios para poder estar parado ante los hombres. Que no se te olvide, ¿eh? La persona que se arrodilla delante de Dios se va a poder levantar para enfrentar a los hombres y las circunstancias de la vida.
En la oración una persona entra en el cielo para poder enfrentar las batallas de la tierra. Entra en esta comunión, levántate, párate. Haz tu voluntad, Señor, en mi vida. Y esta es la forma de orar de Jesús. Ponte de pie con esto todo. ¿Cuál es esta intención por orar en ti? Confía en el Padre. Acepta el sufrimiento. No es fácil, no es fácil. Acepta el sufrimiento como parte del plan del Señor y busca su voluntad. Si deseas cerrar tus ojos, hazlo. Vamos a terminar. Y yo quiero esta mañana, como todos los domingos, invitarte que medites ahí en tu corazón qué cosas en tu vida sientes que debes de entregarle al Señor.